Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo están esta semana? Bueno, vamos a una nueva clase. Hoy vamos a ver la primer parte de lo que es comunicación, organización y plan de comunicación, cómo planificar. Porque en esto de lo que hablamos de la gestión de riesgos y de la gestión de riesgos en comunicación, una de las etapas es la planificación. Así que hoy vamos a verlo un poquito más en detalle. Como ya nos referimos en nuestra primera clase y bueno, y vamos a volver a repasarlo, la comunicación es un proceso mediante el cual se transmite información entre un emisor y un receptor, y tradicionalmente la comunicación se define como un intercambio de sentidos, opiniones y cualquier tipo de información mediante el habla, la escritura o cualquier otro tipo de señales, ¿sí? Todo en nosotros comunica. Bueno, la comunicación y el riesgo, la comunicación o la comunicación del riesgo tiene en consideración los factores políticos, sociales, económicos de cada momento, ¿sí? Analiza el riesgo real y percibido a fin de seleccionar una mejor respuesta en la comunicación para la seguridad de la población ante un peligro probable o un peligro inminente. Asigna gran importancia al diálogo entre las poblaciones afectadas, ¿sí? Y con el público interesado para brindar la información necesaria que le permita tomar las mejores decisiones posibles durante una emergencia o un desastre a nivel tanto de seguridad como de salud pública, ¿sí? Cuando hablamos de comunicación y riesgo, hablamos también de políticas preventivas, ¿sí? Que van a ayudar a la comunidad, ¿sí? A prevenir o evitar situaciones adversas ante algún evento. La comunicación del riesgo incluye el anuncio temprano, la transparencia, la diseminación de información, ¿sí? La coordinación de la comunicación pública. La comunicación de riesgo también incluye organizar reuniones públicas, organizar conferencias de prensa y sobre todo escuchar a las poblaciones, ¿sí? A través del diálogo, desarrollar las capacidades de comunicación de riesgo a través de planes de acción nacional, ¿sí? Tener funcionarios preparados, ¿sí? para este tipo de situaciones y para comunicar. Bueno, ¿y qué nos pasaría? ¿Cómo nos preparamos para comunicar esta situación? Justo ayer surgió un incidente, ¿sí? A partir de un evento climático, ¿sí? Fuerte viento, una tormenta de viento con tierra, ¿sí? Hubo una escena similar a esta en la autopista Rosario-Córdoba, ¿sí? Un incidente con más de 30 personas heridas, una persona fallecida, colisionaron muchos autos. Bueno, ¿cómo nos preparamos para comunicar esta situación? ¿Sí? Para comunicarnos con los equipos, para comunicarnos con los heridos, para comunicarnos con el personal de salud, con los equipos de bomberos, con todos los equipos de rescate, con los medios de prensa, ¿sí? ¿Cómo nos preparamos? ¿Sí? Porque muchas veces llegamos a esta situación y si no estamos listos, probablemente se complique aún más este cuadro, ¿sí? Bueno, los invito a ver este video, ¿sí? Que también habla de cómo nos preparamos y cómo nos presentamos ante el otro. Bueno, errores comunicacionales, ¿sí? Como vieron en el video,
un docente, un profesor explicándole a sus estudiantes residentes de medicina, ¿sí?, una situación de salud de una paciente, sin darse cuenta que esa paciente los estaba escuchando y se asustaba cada vez más con la información que daba, así en un lenguaje técnico, sin tenerla en cuenta. Fíjense cómo hasta cambia la expresión de la paciente cuando un médico pregunta su nombre, la saluda, ¿sí? Con qué detalle pequeño pero tan importante puede cambiar la situación de una persona, ¿sí? A esto le decimos habitualmente los errores comunicacionales, ¿sí? Y en la escena de emergencia hay muchos de estos errores comunicacionales, ¿sí? Muchas veces la falta de empatía con los pares, con las víctimas, con sus allegados, con otras fuerzas intervinientes, seguridad, bomberos, salud, ¿sí? No tenerlos en cuenta, no ponerse en el lugar del otro, enojarse por cualquier situación, cargarlos porque tal vez llegamos nosotros antes a la escena y ellos no, tener mitos y creencias sobre lo que pasa o por qué pasa, falsas interpretaciones que generan contradicciones en los equipos, no tener en cuenta las opiniones del resto. Bueno, yo soy el jefe de todos, soy el que más sabe y no voy a escuchar a nadie porque obviamente yo soy el que más sabe. No, nunca nos debe pasar eso. Siempre tenemos que tener una escucha atenta a nuestros equipos, saber qué está pasando, ¿sí? Y poder escuchar la opinión del otro, siempre es muy importante. Celos, envidias, falsas competencias, habitualmente todas estas situaciones crean malestar en los equipos, ¿sí? Crean malestar en los equipos y esto lo que hace es no dar una respuesta de calidad en el momento que se necesita, ¿sí? No explicarle a las víctimas lo que estamos haciendo y por qué. Habitualmente nos pasa en un incidente, uno quiere rápido hacer todo para salvarle la vida, pero no nos damos cuenta de que intervenimos sobre esa persona, sobre su cuerpo, ¿sí? Entonces le tenemos que hablar, le tenemos que explicar lo que estamos haciendo, siempre tener muy en cuenta también cuando una víctima está inconsciente, no hablar sobre su situación de salud o de las personas que se encuentran en el lugar, que pueden habitualmente ser de la familia, entonces tener mucho cuidado, ¿sí? Otro error grave es no tener un plan de comunicación, y si uno tiene un plan de comunicación, no revisarlo periódicamente, ponerlo en práctica, con simulacros, con simulaciones. Bueno, en esta diapo van a ver un poco lo que hablábamos recién, las barreras en una organización, sí, un poco los celos, las desconfianzas institucionales, un poco vamos a ir repitiendo lo que conversamos recién, esto para que lo tengan en cuenta y lo puedan revisar, ¿sí? Y también cuando hablamos de barreras, ¿sí?, y de desconfianza y de mala comunicación, hablamos también de falta de disciplina operativa, ¿sí? Hablamos de espacios inadecuados, de deficientes estructuras organizativas, ¿sí? Muchas veces cuando pasa esto hay duplicidad de tareas y esto hace a la mala calidad de los servicios. El maltrato, las malas formas hacen al desgaste de los equipos y al mal rendimiento, ¿sí? Es uno de los errores más frecuentes. Habitualmente cuando estamos en organizaciones muy verticales suele pasar esto y la verdad que hace al desgaste de los equipos y al desgaste temprano, y eso lleva a que tal vez uno estuvo años formando una persona y debido a los malos tratos, a las diferencias entre los equipos, se termina perdiendo un capital humano importante, ¿no?
Bueno, ¿cómo mejoro la comunicación de mi equipo? Poniendo reglas claras, escuchando las distintas voces, ¿sí? Escuchando las distintas voces y viendo las distintas perspectivas, ¿sí? De nuestro equipo. Con la participación activa de los equipos en el armado y la revisión de los planes, ¿sí? Del plan de comunicación. Organizando los roles de cada miembro del equipo, activar el plan de comunicación mediante simulacros, simulaciones en las que todos y todas participen, trabajar con políticas integradoras para promover la participación interdisciplinaria e intersectorial, poner en prácticas políticas de género transversales a todos los equipos y disciplinas. Y en esto de la comunicación es muy importante también tener en cuenta esto de la transversalidad, la inclusión, ¿sí? Cuando hablamos de género, tenerlo en cuenta hasta en nuestra comunicación cotidiana, ¿sí? Dejar registro de todas las actividades y difundirlas, y un poco con esto que decíamos de la simulación y los simulacros, trabajar con lo que es el debriefing y el defusing, ¿sí? Que es esa devolución que hacemos a nuestros equipos muchas veces. Cuando vamos a una escena compleja, difícil, volvemos y muchas veces las situaciones que vemos en esas escenas, que trabajamos en el momento, una vez que termina esa actividad, volver con nuestros equipos y tener un rato para la reflexión, para saber qué nos pasó, cómo trabajamos, qué hicimos, como para mejorar y para saber cuál es el estado emocional también de nuestros equipos, ¿no? Bueno, cuando hablábamos del debriefing y el defusing, que es esa devolución que uno organiza y hace con los equipos, tanto posterior a un evento o a una simulación, a un simulacro, es muy importante en esta actividad el rol del líder, ¿sí? Habitualmente el líder es fundamental, es el facilitador para todas estas devoluciones y para todo este trabajo, ¿sí? Un líder positivo, un líder debe tener toma de decisiones, ¿sí? En el equipo y permitir el debate, compartir la información y que esta información siempre sea precisa y actualizada. De nada nos sirve alguien que se guarda toda la información, que no la comparte con su equipo. Tratar de lograr que nuestros equipos y nuestros líderes también tengan capacitación continua. Deben dar órdenes claras y medibles, y lo importante de todo líder es que pueda recompensar a sus equipos, motivarlos y alimentar la mística. Bueno, hablábamos de la hoja de ruta de un plan de comunicación, ¿sí? Nuestro plan de comunicación debe tener las etapas claves, ¿sí? Ante una situación de emergencias, la acción de la comunicación prioritaria en cada una de ellas, los objetivos y metas a alcanzar, diseñar procedimientos de coordinación e integración de la información que se origina en las distintas acciones, los presupuestos a considerar, las funciones y responsabilidades de todos los involucrados del equipo, qué se debe comunicar, en qué contexto, con qué personas y recursos se cuenta, ¿sí? Debemos tener en cuenta las personas y los recursos que tenemos habitualmente en nuestros equipos, y en el caso de una emergencia, si voy a necesitar o voy a tener que convocar a más profesionales, ¿sí? Hacia quiénes son dirigidas las acciones. Es importante tener dentro del plan de comunicaciones un plan interno de comunicaciones que será clave para tener en cuenta las reuniones de planificación y de que todos y todas conozcan el plan estratégico, ¿sí? De comunicación, ¿sí? Organizar dentro de esta organización debemos organizar los listados, números de teléfono para situaciones especiales, ¿sí?
tener en cuenta los contactos de por ejemplo, de la empresa de energía, de gas, de agua, de internet. Lo importante es que si estamos en un servicio de emergencia, ¿sí? No podemos tener los teléfonos de las empresas que habitualmente llama a toda nuestra comunidad. Nosotros debemos tener un número de emergencias que ante un caso o una situación determinada podamos llamar y entremos de manera rápida, ¿sí? Tener también todos los números de los miembros del comité de emergencia, ¿sí? Como sabemos, el comité de emergencias debe funcionar permanentemente, pero bueno, ante una situación de crisis deberíamos convocarlos y debemos tener todos los números, deben ser fáciles de encontrar para cualquier operador que esté de guardia en el momento de la crisis, ¿no? O en el momento del incidente. Por ejemplo, los números del cuartel de bomberos, los números de seguridad, de salud, de prensa, todo esto dentro del plan es importante trabajarlo, ordenarlo y que sea sencillo y de fácil lectura y acceso para nuestros equipos. Bueno, y cuando debo poner en práctica este plan de comunicación, en el momento del incidente, debo obtener la mayor información. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la imagen que vimos al principio del incidente ese con varios autos, múltiples víctimas? ¿Sí? Bueno, en ese momento debo tener la mayor cantidad de información desde el primer llamado de auxilio. ¿Sí? En el momento de la llegada de los equipos al lugar, designar la persona del equipo que anote la cantidad de víctimas, que anote las características de esas víctimas, el lugar de derivación y o traslado. A mí me gusta decir siempre que cuando hemos visto algunos incidentes con múltiples víctimas en el pasado, veíamos a las familias, ¿sí? Preguntándole a los medios de prensa, dando vueltas, recorriendo hospitales, morgues, y ¿saben lo que es eso? Eso es terrible para la salud mental, tanto de las familias de las víctimas como de la población también, ¿sí? Crea una angustia y una situación muy complicada. Así que esto no nos debe pasar, debemos tener toda la información, todos los datos y contener a las familias o las personas que están acompañando o buscando a una persona que haya participado del incidente, ¿sí? Por eso es importante los datos a tomar. Cuidar la intimidad de las personas que participan en un incidente, tanto de los que se encuentren con vida como de los fallecidos también. Tener toda la información para transmitir a los mandos superiores y a los voceros. Y al finalizar todo esto, además de la devolución, ese debriefing que hacíamos con nuestros equipos, debemos preparar un informe. Siempre tenemos que preparar informes. Los informes tienen que ser completos, con datos, con horarios. No nos tiene que faltar nada, ¿sí? Es importantísimo hacerlo, escribirlo y dejarlo asentado en los registros. Cuando se habla de comando de incidentes, ¿sí? El plan de comunicación tiene un plan de comunicaciones integradas, ¿sí? Que dice que las comunicaciones durante los incidentes son facilitadas a través del desarrollo y el uso del plan de comunicaciones en común y procesos de arquitectura de comunicaciones interoperables. Lo mismo que la gestión de información y la inteligencia. Así que es importantísimo esto para el que se capacitó en comando de incidentes, lo tiene bien claro. Muchos de ustedes seguramente lo tendrán bien claro, pero no nos tenemos que olvidar que lo tenemos que poner en práctica. Bueno, hasta acá me van a escuchar a mí hablando. Van a tener otro PowerPoint que habla de la información, de los datos a cuidar, a tomar. Tiene un video bastante pesado, así que no le voy a cargar más videos para que ustedes puedan bajarlos y verlos. Me gustaría
que lo observen, que le presten atención. Vamos a tener también un manual que habla de comunicación, ¿sí? Un manual que habla de las buenas prácticas en comunicación y en información, que lo hizo la Universidad Nacional de La Plata con distintos medios de prensa, que fue posterior a la inundación del año 2013. Así que les voy a pedir por favor que vean el PowerPoint, que lean el material y bueno, nos seguimos comunicando.